No me he dado cuenta que tenía el micrófono muteado. Y yo, ¿por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? Y tenía el botón del micrófono muteado. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí arrancamos hoy. Parece ser que hoy va todo bien a la primera. Parece que en YouTube funciona. Aunque el circulito está ahí dando vueltas, como diciendo que está cargando. Parece ser que no hay ningún problema. Que ahí estáis saludando a Santiago Abascal y de Mystery God sin ningún tipo de problema. Así que perfecto, perfecto. Ay, pues bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os ha ido? ¿Cómo habéis estado estudiando y demás? ¿Cómo lo lleváis? Mientras tanto voy a ir abriendo aquí cositas que me dejé sin abrir. De los archivitos. Alerta de emergencia, mantén la calma y busca refugio. Terremoto, chicos, en directo. Terremoto. Si esto se corta, ya sabéis por qué es. Y ha sonado con ganas, ¿eh? Esperad que todavía sigue. Supongo que vosotros no escucháis nada ni sentís nada. Hostia, pues ha pegado cerca. Wow. Intensidad 3 aquí en la zona de Shinjuku. Y el epicentro ha sido en la costa de Chiba, en Asahi. Entre Asahi y Sosa. De intensidad 4. Hostia, pues se ha pegado todo un meneíto prácticamente desde la zona norte de Akita, sí, hasta prácticamente en Osaka. En Osaka intensidad 1 apenas. Pero aquí en Tokio sí que se está sintiendo. Bueno, un terremoto en vivo. Pero esta es la primera vez que llega uno tan fuerte que me haga la emergencia del móvil así. O sea, normalmente suena el otro sonido. Pero sí que ha sonado la puta alarma aquí a tope, ¿eh? Bueno. A ver. Tengo el estómago un poco revuelto. Bueno, acabáis de ver lo que es un terremoto en vivo. Ver no, pero por lo menos sentirme a mí como lo sentía, sí. Bueno, estaba diciendo... Es que se me ha ido la pinza totalmente, con esto. Para estudiar eso, el Anki. Por cierto, ¿por qué leches están viendo todos los nombres ahora en azul? En Twitch, no lo entiendo. Debería de verse más variado los colores. Ayer se veían todos en naranja. Hoy todos en azul. No, pues debería de verse cada uno en un color distinto. Igual que os veo yo aquí en esto. No sé qué ha pasado. Ay, qué ganas de dar por saco que tiene esto. Bueno, la parte positiva es que hemos vivido un terremoto en directo. Así como quien no quiere la cosa. Pero bueno, todo bien. No hay ningún problema. No se ha caído nada. De hecho, por suerte, lo único que me... Cuando he escuchado la alarma, lo primero que he dicho, ¡ay Dios, la cámara! Porque la tengo aquí arriba y no está muy estable, que digamos. Y es lo que más miedo me ha dado. Porque es que, como os digo, no ha sonado nunca la alarma así. Y ya que me avise, en plan, ponte a cubierto, mantén la calma y ponte a cubierto. Ya me ha quedado un poco rayado. Ay, en fin, bueno. Sí, es en el Streamlabs, no sé por qué.
se están viendo todos así. De hecho, voy a pegarle un vistazo rápido a ver si puedo averiguar por qué. Porque no debería, vaya. Chateador, hide common chatbots. No, ajustes visuales. Ver insignias de moderador. Mostrar insignias de Twitch. No. Es que no he tocado nada de eso. O sea, no debería. Y dentro del HTML, o sea, del CSS, perdón. Yo qué sé, a ver, ¿qué es? Spam class name. Name, vamos a buscar name. No tiene color, o sea, nada más que tiene la propiedad del margen y ya está. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me hace esto? Pues no lo sé, chicos, ¿por qué se ven los nombres así? De verdad. No tiene sentido. Ostras, todavía se está moviendo el suelo. Debe ser réplica o algo, pero todavía se está moviendo el suelo ahora. En fin. Pues a saber. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase. Si tengo que cortar y tengo que salir corriendo por lo que sea, pues ya sabréis por qué es. En fin, vamos allá. Esto por aquí, esto por aquí. Y venga, vamos a poner el opening y arrancamos, ¿vale? Vamos allá. Muy bien. Y se me ha olvidado quitarle la música. Así que se escuchan las dos músicas de fondo. Qué fail. Bueno, vamos a empezar. Vamos a coger buenas por ahí Tormenta, buenas Spectre. Y buenas... ¿Quién más hay por ahí? Es que ahora, claro, ahora con esto, al estar todo en azul, no veo los nombres bien. Porque tengo que mirar a veces el directo, pero bueno. Vamos entonces a mirar el libro y vamos a arrancar. Una de las cosas que se me olvidó ayer comentar. Déjame ver qué era. Vamos a repasar. Porque creo que fue algo que se me olvidó así bastante tonto del último tema. Pero que bueno, que era interesante ver. Habíamos visto el Gary más, Guy más. Habíamos visto la partícula ya. ¿Y qué era? No era del 10. Quizás era de este, del 9. No. Ah, fue del tema 8, es verdad, de los adjetivos. Se me olvidó comentaros que era el Dore. El Dore que lo vamos a ver ahora, por ejemplo. Vamos a poner aquí esto. Vamos a enseñar aquí donde está la pizarrica. Y vamos a hablar del Dore, ¿vale? En japonés, cuando queremos preguntar por varias cosas, por ejemplo, un conjunto de cosas, tenemos aquí X, círculo, X, triángulo, cuadrado. Es el mando de la PlayStation, pero versión Rubén. Cuando queremos preguntar cuál, por ejemplo, nos gusta más, cuando tenemos que escoger entre dos opciones, por ejemplo, tenemos, yo qué sé, a esta chica tan mona, que tiene los ojos así rasgaditos porque es asiática,
Y luego tenemos a esta chica que tiene cara de patata y la boca así muy rara y el cuerpo como un fantasma. Si son dos, elegiremos Kondochira. ¿Vale? Elegiremos Kondochira. Diremos Dochira ga suki desu ka. Y diremos, por ejemplo, esta. Kochira no hou ga suki desu. Diríamos. Pero lo que me extraña es que esto no lo hayamos visto en ningún momento en ningún ejercicio. Así que no tengo muy claro el por qué fue por lo que me lo comí. De hecho es que me extraña muchísimo. Vamos a buscarlo en el tema 8 y a ver por qué me lo comí. Porque esto luego cuando estaba repasando y copiando en la descripción del vídeo lo que veíamos y demás dentro del tema, no tengo muy claro por qué aparecía esto, ¿vale? Porque es que yo no vi ningún ejercicio que lo tuviera. Y juraría que no se estudia tan temprano. De hecho es que estoy mirando y yo no lo veo, de verdad. No aparece aquí. Los del libro se han vuelto locos o algo, no sé. A ver aquí en la conversación, tampoco. No. Ay, la leche, pues no sé. Chicos, no sé qué ha pasado. Pero el libro dice que la explicación del Dore es aquí. Pero es que no hay ningún ejercicio que tenga que ver con esto. Y como no aparece en el libro, creo que no me voy a meter en esto ahora. Más adelante tiene que aparecer por narices, vaya, o sea, porque sí. Pero no sé por qué me lo marcaba ahora, vaya. Y no lo revisé tampoco en profundidad. Así que bueno, fallo por mi parte. Sí, el Dochira lo vimos para las direcciones, pero no para elegir entre cosas que nos gustaban. Porque es que ya os digo, no me parece que fuera tan pronto. El caso es que cuando tenemos que elegir entre 3 o más opciones, en vez de Dochira se diría Kondore, ¿vale? Y la oración sería, por ejemplo, vamos a decir... ¿Qué decimos esto? ¿Qué son? Vamos a decir... coches. Vamos a decir que todo esto son coches. Es que claro, podríamos... No sé por qué lo decía así, pero bueno, vamos a dejarlo en que sería... Dentro de los Kuruma... Kuruma de... El interrogativo... Dore... La partícula... Ga... ¿Vale? Y es que claro, no puede ser, porque aquí es con el superlativo. Dorega Ichiban Suki. Pero es que esto no lo hemos dado. Vamos a dejarlo. No voy a seguir porque no os quiero complicar ahora mismo, ¿vale? No sé por qué leches el libro ponía... ¡Uepa! ¡Uepa! No sé por qué el libro ponía el Dore en ese momento. Pero es que no hemos dado ni el Hoga ni nada. O sea, no... Vamos a dejarlo, paprao. Definitivamente. Porque si no os voy a complicar más. Y ya que os estoy metiendo demasiada caña, tampoco quiero meter más de la que debería. Vamos a dejarlo así. Vamos a seguir con el tema de los contadores. Y ya volveremos más adelante al tema este de los superlativos y demás. Para no complicarnos la madeja, vamos a dejarlo así. Venga. Entonces vamos a meternos en materia. Vamos a ver los contadores. Unidad número 11. Empezamos hoy con un poco de retraso, pero no pasa nada, 20 minuticos.
Luego, como siempre, meteré el turbo y verás tú. Venga, unidad número 11. Dai Yu Ichika. Bunke. Vamos a los patrones de frases y empezamos con la número 1. Kaigi shitsu ni teburu ga nanatsu arimasu. Si os fijáis, esto es lo mismo que la lección anterior, donde habíamos visto la localización con la partícula ni, lo que había con la partícula ga y el verbo arimasu. Vale, simplemente añadimos una cosa por aquí. Nanatsu, un contador. Un contador que nos da las mesas. Pues kaigi shitsu, en la sala de reuniones. Teburu ga nanatsu arimasu. Nanatsu, como contador, no lleva partícula nunca. Nunca llevan partícula los contadores, ¿vale? Acompañaría a teburu. Sería el contador de teburu, ¿vale? Con lo cual primero ponemos siempre el sustantivo ga. Y después, bueno, sustantivo ga dependiendo del verbo, ¿vale? En este caso, porque es arimasu, sería sustantivo ga, el contador y el verbo. En caso de que sea otro verbo, pues en vez de poner la partícula ga, sería la partícula o, por ejemplo, o lo que corresponda. Venga, número 2. Watashi wa Nihon ni 1 nen imasu. Yo, en Japón, 1 año, estoy. Así, básicamente. No tiene mucha complicación esta oración. Si quitáramos el contador, la oración seguiría teniendo sentido. Esto tenéis que tenerlo también muy en cuenta. Que para que la oración tenga sentido, podéis quitarle el contador si os resulta mucho más fácil. Y entonces decís, bueno, ¿esto tiene sentido o no? Watashi wa Nihon ni imasu. Estoy en Japón. Y antes del verbo, pues, cogemos y decimos, ¿cuánto tiempo? 1 nen, 1 año. Lo metemos ahí, ¡pa! En medio. ¿Vale? Vamos entonces con las frases de ejemplo, con las deebun. Y aquí es lo que os decía, ¿vale? Ringo ikutsu kaimashita ka. ¿Cuántas manzanas compraste? Manzanas lleva la partícula o porque estamos con el verbo kaimasu. Ringo kaimashita ka. Vale, esa sería la oración normal. Pero como tenemos que meterle el cuantificador, y esto es una pregunta, pues hay que meter entonces un interrogativo que haga referencia al número de manzanas. Entonces decimos ikutsu, ¿cuántas? ¿Vale? Y en la respuesta, pues podríamos decir ringo o yotsu kaimashita, o simplemente omitimos el ringo o y simplemente decimos el contador, yotsu kaimashita. Ya está. No tiene más. Ahora vamos a una frase un poco más compleja, ¿vale? Porque ahora, si recordáis, os dije que los contadores no llevan partículas. Pero vamos a ver algo extraordinario. Decimos, hachiyuen no kitte o 5 mai to hagaki o 2 mai kudasai. Fijaos que aquí este 5 mai, ¿vale? Bueno, se me olvidó decir, nanatsu es un contador genérico, ¿vale? El contador que termina en tsu es un contador genérico. Ahora estamos viendo aquí mai. Mai es para contar objetos planos, ¿vale? Si tenéis dudas los podéis confirmar todos aquí en la página. Bueno, este es el viejo, espera. En el nuevo pues estará por la 188, mirad. Aquí están. En la 188 en el libro nuevo, ¿vale? De traducción y notas gramaticales. Como decía, mai es el contador de objetos planos, pero fijaos, aquí tenemos una partícula. Y Gichan dijo antes que no llevaba partículas. Pero es que esta partícula es para conectar esto con esto de aquí. ¿Vale? Pero si os dije que no llevaba partículas, es para que no os liéis. Esta partícula simplemente está conectando, ¿vale? Y esto de aquí, pues, kitte son sellos, ¿vale? Sellos de 80 yenes. Simplemente podríamos omitir el hachiyuen no y decir kitteo gomai. Vale, estamos pidiendo sellos. 5 sellos. Si no tuviéramos el to y omitiéramos hagaki o nimai, la oración sería simplemente kitteo gomai kudasai. ¿Vale? Nos saltaríamos esto.
Pero como vamos a pedir un tipo de sellos especial, pues pedimos simplemente 80 yen no kitte o gomai kudasai. Vale, pedimos 5 sellos de 80 yenes. Vamos a meterle un poco más a la oración, venga. 80 yen no kitte o gomai to hagaki o 2 mai kudasai. Detrás de lo que pedimos siempre va a llevar la partícula. Como vemos aquí el o y vemos aquí el o. ¿Vale? Porque cualquier cosa que queramos pedir sería lo que sea o kudasai. Y así se pediría algo, ¿vale? De una forma muy sencilla. Y nada, la respuesta pues nos dice hai. ¿De acuerdo? ¿Vale? Zenbu de, en total, 500 yen desu. Esto pues para los que no seáis de mates pues es muy sencillo. 80 yenes por 5 son 400. Y las postales, las hagaki, pedimos 2 a 50 yenes cada una, que esto no nos lo dice, pero sería un problema de matemáticas maravilloso. Hacen los 500 yenes, ¿vale? Venga, vamos entonces a la número 3. Fuji Daigaku ni gaikokujin no sensei ga imasu ka? En la Universidad Fuji, profesores de Gaikoku, o sea, extranjeros. ¿Hay profesores extranjeros en la Universidad Fuji? Y la respuesta, hai, san ninimas. Sí, hay 3 personas, mirad, un contador nuevo. Minna America Jindes. Hay 3 personas y todos son americanos, todos son estadounidenses, ¿vale? Venga, vamos con la 4. Una pregunta muy típica. ¿Kyōdai wa nannin desu ka? ¿Cuántos hermanos son? Y dice 4 nin desu. Ane ga 2. Ane, hermana mayor, ¿vale? Ane ga 2. Fijaos, esta es una excepción. Antes decíamos san nin, ahora decimos futari. Ani ga 1. Otra excepción. Nada, esto es muy sencillo. El de persona simplemente es hitori futari y después ya no cambia. Después ya es el número y nin, ¿vale? Eso es fácil. Entonces nos dice que tiene 2 hermanas mayores y un hermano mayor, ¿vale? Y diréis, ¿pero no dijo que eran 4 hermanos? Claro, pero es que se cuenta a sí mismo. Dice, hablando del conjunto de hermanos, ¿cuántas personas sois? Entonces por eso dice 4. 2 hermanas mayores que él y un hermano mayor que él. Con lo cual es el más pequeñito. Nada, aquí la partícula, pues como veis, ga y ga, porque el verbo es y más, no tiene más. La rima de las 10:30. Y la partícula to que conecta las 2 cosas que queremos, ¿vale? Igual, que queremos decir, igual que hacíamos aquí con los sellos y las postales. Número 5. Ishukan ni nankai tenis o shimasu ka? En el periodo de una semana, ¿vale? En el periodo de una semana, Ishukan ni nankai, ¿cuántas veces? Ojo que esto no es lo mismo que preguntar nangai, ¿vale? El contador de plantas. Ojito con esto. Tenis o shimasu ka? ¿Practicas tenis? ¿Cuántas veces a lo largo de una semana practicas tenis? Esa es la pregunta. Y la respuesta nos dice 2 kai gurai shimasu. Dice, más o menos 2 veces lo practico. Lo hago. Esto pues... nada, simplemente recordad que el ¿cómo se dice? Que el contador no lleva partícula, ¿vale? Este gurai sería un adverbio, creo. Es más o menos, aproximadamente, ¿vale? Y nada más que contar de aquí, creo. Bueno, partícula ni, porque lleva tiempo, ¿vale? Ojo. Tanaka-san wa dono kurai Spain go benkyou shimashita ka? Tanaka-san, aproximadamente sobre cuánto tiempo has estudiado español, estudiaste español. La respuesta, 3 kagetsu benkyou shimashita. Un momento,
Pero si acabas de decir que lo que lleva fechas, lo que lleva números en las fechas, tiene que llevar la partícula ni. Uf, a ver quién me puede responder esta. ¿Por qué aquí no hay partícula ni? A ver qué creéis. A ver si lo habéis entendido. Tun, 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 tun. Mientras tanto vamos a ir leyendo comentarios. Marco Fernández. Konnichiwa sensei. Cuidado Marco. Ese wa tiene que ser ja, no wa. Y buenas tardes, noches. Bueno, en realidad Venezuela quizás sea Ohio. Quizás, por la mañana. No lo sé. Tormenta pregunta, ¿luego se resube? Sí, luego lo resubiremos. Hyde, yo no vi la del viernes, menos sábado y domingo. Voy 3-4 días atrasado, así que hoy tampoco lo veo. Hasta no llegar, con lo que me perdí. Sorry, paso a saludar y vuelvo a la lección 3. Muy bien, venga, nos vemos. Chao. A ver, ¿qué más? Los chicos de Twitch. El Team Twitch. A ver qué nos cuentan. Santiago dice, yo creo que también me voy demasiado retrasado y me es imposible ponerme al día. Lo veré en diferido en función de cómo avance. Me vuelvo a estudiar vocabulario. Muy bien, venga, chao. Nos vemos, Santiago. RFM dice, porque no es una fecha sino un periodo de tiempo. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Porque no es una fecha, aunque veáis un número y veáis el getsu, que podríais decir, oh, pero podría ser marzo. No, es una cantidad de tiempo. Es 3 meses, no es sangatsu, es sankagetsu. Ahí estaba el detalle. Muy bien, por eso, como es un contador de tiempo en meses, no lleva partícula ni, ¿vale? Y nada, nos dice, ¿3 kagetsu benkyou shimashita? Y dice, ¿3 kagetsu dake desu ka? Solo, dake, solo. Que lo comentaba el otro día por ahí Martí, en el directo. ¿3 kagetsu dake desu ka? Solo 3 meses. Yozu desu ne. Y dice, eres muy bueno. ¿Qué más? Venga, vamos entonces con la número 7. Osaka kara Tokyo made. Aquí vemos las partículas kara y made, no solamente como las hemos visto para tiempo, sino también para distancias. Tienen otra utilidad, como ya os había comentado. Osaka kara, desde Osaka, Tokyo made, hasta Tokio. Shinkansen de, en el Shinkansen, en el tren bala. Dono kurai kakarimasu ka, ¿cuánto tarda aproximadamente? Y dice, 2 jikan han kakarimasu. 2 jikan han, 2 horas y media. Yo solo pongo un poco en duda, Yo creo que eran más. Juraría que era alrededor de 3 horas. Pero bueno, si el libro dice 2 horas y media, le creeremos. Así que bueno, nada, otro contador, el de horas, ¿vale? Ojo, ojo, ¿vale? Fijaos en las semanas. Ishukan, nijikan, ¿vale? No es lo mismo decir ishu o niji que con el kan, ¿vale? Una cosa es contador y otra cosa es decir, por ejemplo, yo qué sé. Bueno, es que ishu no tiene sentido. Tendría sentido, pero de otra palabra. No vendría de esto. Pero las horas sí, que lo podríais confundir. Que por ejemplo habéis visto ya las horas y no es lo mismo decir niji que nijikan, ¿vale? No es lo mismo decir las 2 de la tarde, por ejemplo, que 2 horas. Así que ojo con eso. Igual que para los meses, no es lo mismo decir sangatsu que sankagetsu, ¿vale? Tened cuidado con eso. Luego, a ver, ¿qué más vemos por aquí de contadores? Vamos a ver. Bueno, empezaremos los ejercicios. Y aquí nos hace contar pues con tsu, ¿vale? Simplemente el contador básico, no tiene más. Recordad que los podéis ver aquí. Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, to. Ojo aquí con el to, ¿vale? Igual que con los días del mes, que era toka, este es to, ¿vale? No hay u, o, ¿vale? Cuidadito con eso.
¿Qué más? Nada, y aquí tenéis el resto de contadores que os faltarían, ¿vale? Serían 2 páginas. Y nada, pues aquí pues nos harían contar cuántas cosas tenemos, cuántas sillas, huevos, bolsos, etcétera. Luego en el ejercicio 2 introduciríamos 2 nuevos contadores, DAI y MAI. El DAI para máquinas y el MAI para objetos planos, ¿vale? Luego en el ejercicio 3 pues tenemos lo mismo aquí para vehículos, las bicicletas, cómo contaríamos las naranjas, cómo contaríamos las postales, cómo contaríamos las cajas, ¿vale? Y utilizando distintos verbos, pues torimas, cuántas hemos tomado, cuántas fotografías hemos tomado, cuántas bicis hemos comprado, cuántas naranjas mandarinas hemos comido y cuántos paquetes hemos enviado. Luego en el ejercicio número 4 ya empezamos a trabajar con otro nuevo contador, con el de personas. Y ya nos dicen cuántas personas hay aquí y tenemos que responder, ¿vale? Cuántos hombres, niños, niñas y estudiantes, nos dice. Luego en el número 5 tenemos otro tipo de contadores, ¿vale? Los contadores de tiempo de, por ejemplo, un mes, durante un día, una semana, durante un mes... perdón, el contador es el de veces. El coso de tiempo es un día, una semana, en un mes y en un año. Nada, fijaros que el contador de tiempo, o sea, otra vez el contador de tiempo. La cuantía de tiempo viene reflejada con el ni, ¿vale? Y kagetsu ni, en el periodo de un mes. Nankai, ¿cuántas veces? Pues aquí lo mismo, en el periodo de un día, en el periodo de una semana, en el periodo de un mes, en el periodo de un año, cuántas veces, y aquí lo que sea, ¿vale? Kano yo ni den wa o kakemas, llamas a tu novia, etcétera. Y diríamos, pues ni kai, kakemas, la llamo 2 veces. Luego en el 6, aquí ya además repasamos un poco los días del mes, fijaos, que nos sale aquí el yokka, pero solamente está en el ejemplo, por desgracia. Y este nos dice... espera, no entiendo. Nanichi, ¿cuántos días? Kaisa hasta acá. ¿Cuántos días descansaste? 4 días. Bueno, pues aquí nos dice cuánto tiempo... Ah, vale, ¿cuántos años? La pregunta sería ¿durante cuántos años? Nanenkan. No, nanen, perdón. Estudiaste en la Estudias, que no está en pasado. Estudias en la universidad. ¿Durante cuántas semanas viajaste aquí? Konbini de arubaito shimasu. ¿Cuánto tiempo sería esto? ¿Cuántas horas haces arubaito? El trabajo este temporal, por horas. En el konbini. ¿Y cuántos minutos en este caso descansas? Y dice solamente 10 minutos. No le dan descanso. No tiene tregua, el pobre. Y en el último ejercicio, ¿qué nos dice? Ah, vale. Pues nos dice, dependiendo, imamade o korekara. Imamade sería hasta ahora y korekara sería a partir de ahora. La pregunta, espérate, ¿dónde estamos? Dono kurai, ¿vale? ¿Durante cuánto tiempo aproximadamente sería? Nihon ni maska. ¿Durante cuánto tiempo estarás en Japón? Por ejemplo, el ejercicio número 1 nos dice Nishukan, 2 semanas y más. Viene de vacaciones, por ejemplo. Ese periodo breve de tiempo. Y creo que no hay nada más reseñable. Vamos a ver aquí ahora el diálogo. Y fijaos, ya empezamos a ver expresiones que oiremos comúnmente en Japón si venís aquí. El irashaimase, cada vez que entremos a un restaurante o lo que sea. ¿Qué más? Bueno, esta expresión también muy útil para los que tengáis que trabajar en un restaurante. Kashikomarimashita, que es cuando tomas la orden, la comanda. Y sería como muy bien recibido.
Todo entendido, muy claro. Y te coges y te vas. ¿Qué más? Por aquí, nada, pues la misma pregunta de antes, de cuántos miembros sois en la familia. Kazoku wa nanin desu ka? ¿Cuántos sois en la familia? Dice yonin desu, haha to otouto ga futari imasu. No tiene padre. Con lo cual está su madre, sus dos hermanos menores y él. Son 4. Luego, ¿qué más aquí? A ver. Hachigatsu ni 1週間 gurai Kagoshima e kaerimasu. Nada, bueno, pues que nos dice que en agosto, Hachigatsu, durante una semana se vuelve a Kagoshima, ¿vale? Debe ser su ciudad natal, ¿vale? Y le preguntan que si se va en avión. Y dice, no, me voy en autobús. Y dice, ¿en autobús? ¿Y cuánto tardas? Y le dice que tarda pues 12 horas. Se le va a quedar el culo cuadrado. Por eso al final coge y le dice, Taigen desu ne. 12 horas. Menudo coñazo. Bueno, y luego aquí en barco 16 horas. Y aquí en coche 10 horas. Bueno, luego vendríamos a la parte del audio, como siempre, un 2 y 3 de audio. Y en el apartado ya 4 repasamos aquí duramente contadores, porque los contadores son la clave de este tema. Aquí los interrogativos en función de los contadores que tenemos aquí al final en la respuesta, ejercicio de partículas y este ejercicio que me encanta. Este ejercicio es la leche. En este ejercicio son problemas de matemáticas en japonés. Muy divertido. Por ejemplo, vamos a leer el número 1. Dice, Tanaka-san wa goshujin to perdón, goshujin to kodomo ga 2人 imasu. Tanaka-san no kazoku wa zenbu de nannin desu ka? Dice, hablando de Tanaka-san, ¿vale? Su marido, goshujin, y kodomo, niños. Nos dice que kodomo ga 2人, que tiene 2 niños. O sea, tiene su marido y 2 niños. Y luego al final nos dice la pregunta, Tanaka-san no kazoku wa zenbu de nannin desu ka? La familia de Tanaka-san, en total, ¿cuántas personas son? Pues tendríamos que contar. Y en total, pues 4. Spoiler. El resto, pues bueno, en el segundo contamos manzanas, que te las comes, que das y que cuántas hay al final, pues las que sean. Luego el 3, ojo con el tema de los sellos. Ay, que voy a estornudar, verás tú. Perdón, voy a mutear. Ay, qué mal momento para que me viniera el estornudo. Y luego nada, en el último ejercicio, en el 4, nos dice que aprendió chino durante 3 meses, que durante un mes... sí, en un mes 8 veces aprendió. Y que una vez 2 horas a la semana. Y que en total, que cuántas horas estuvo estudiando. Estuvo aprendiendo chino durante 3 meses. Al mes daba 8 clases. Y cada vez... Y cada vez 2 horas. Entonces, ¿cuántas horas fueron el total? Lo que sea. Bueno, este tema más o menos acabaría aquí. Y con esto pues terminaríamos lo que sería todo el apartado de los contadores, ¿vale? No tendríamos mucho más. ¿Es importante los contadores? Sí, porque depende de lo que cuentes, se cuenta de una forma o de otra. Entonces, ¿qué contadores hemos visto en la lección pasada? Vamos a hacer un repaso. Hemos visto de personas, nin. Hemos visto para máquinas o vehículos, dai. Hemos visto para contar cosas planas, mai. Hemos visto el contador de frecuencia, kai. Hemos visto el de minutos, el de horas, el de días, el de semanas, el de meses y el de años. Que eso hace un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 contadores nuevos. Si añadimos que sabíamos el de edad, sabíamos el de plantas y ya, creo que no sabemos ninguno más, pues tenemos un buen
número de contadores que podemos contar. Qué irónico. Luego, ¿qué más? Habíamos visto el interrogativo ikutsu. Y dependiendo de lo que vayamos a contar después, también podemos decir nan lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, nan jikan, nan nin, lo que sea. Se emplea el nan más el sufijo de conteo, ¿vale? Más el contador. Luego, ¿qué más? Cuando preguntamos dono kurai, es para preguntar por una duración de tiempo, es aproximadamente durante cuánto tiempo. Entonces la respuesta va a ser una unidad de tiempo, ¿vale? Yo qué sé, ¿qué más? Luego, para la respuesta también el gurai, para decir más o menos, por ejemplo, yo qué sé, yugo fun gurai kakarimas. ¿Cuánto tardas de un sitio a otro? Pues dices yugo fun gurai. Tardo 15 minutos aproximadamente. Luego, utilizando los cuantificadores de periodo más la partícula ni, por ejemplo, o sea, los contadores de periodo, sí, de tiempo, con la partícula ni calcularíamos la frecuencia. Se puede indicar la frecuencia de esa manera, diciendo cuántas veces, por ejemplo, en un mes, ikagetsu ni nankai, yo que sé, ega o mimas, ves películas. Ega o mimas ka, perdón, sería la pregunta. Y luego pues la respuesta, yo que sé, ikagetsu ni, pues yo que sé, ¿cuántas veces puedes ir al cine a ver una película? 2 veces, pues. Nikai ega o mimas. Vemos 2 veces películas por mes. Y si quieres decir cuántas veces ves Netflix, pues mainichi, por ejemplo. Y luego, por último, decíamos el dake, ¿vale? El dake, que significa solamente, y lo colocamos pues después de un sustantivo o después de un lo diré, de un contador de tiempo, por ejemplo, o de personas o de lo que sea. Decimos, por ejemplo, yo que sé, en mi casa, uchi ni Spainjin ga hitori dake imasu. Solamente hay un español, por ejemplo. Y así nos quedaríamos, ¿vale? Eso sería el repaso de la unidad 11. Por aquí Spectre pregunta, ese ja que se pronuncia como wa determina el tema del que se habla. Poco más. Sería yo, watashi, el ja que se pronuncia como wa te viene a decir, el tío va a decir algo de él o es el tema de la oración. Ahora que Jichan diga si lo he explicado bien. No entiendo, creo que... Ah, vale, es por la pregunta que han hecho en YouTube, vale, perdón, no me había enterado. Dice Marco Fernández, arigato gozaimasu, sensei. En otro orden de ideas, cuando se escribe watashi wa, se inicia wa la partícula con ja o siempre se utiliza wa, se utiliza con ja. Cuando actúa como partícula se utiliza ja, y cuando pones watashi, por ejemplo, que lleva wa, se llevaría con el kana wa, ¿vale? Esa es una pregunta ya más bien de inicio, de los vídeos iniciales. Pero muy bien, muchas gracias ahí, Spectre, por responder. Con los mensajes cruzados entre YouTube y Twitch. Tengo que revisar realmente lo de los nicks, porque es que no puedo leer nada, literalmente. No estoy leyendo nada desde el Streamlabs. O sea, a vosotros veo los colores aquí, en mi apartado de chat, pero lo que es en el directo no, y no me mola nada que no se lea. Así que lo revisaré después. Venga, vamos entonces a pegarle un sorbito de agua y a iniciar la unidad 12. Y a ver todas las cosas que nos trae. Bueno, entonces vamos a empezar con la unidad 12.
que la unidad 12 ya estoy viendo que sí, que es esta donde vamos a ver lo que os comentaba antes del Dochiraga Skideska Toka. Todo eso. Venga, empezamos. Unica, unidad 12. Dai Unica. Bunke, con los patrones de frases. Y empezamos. Kino ame deshita. Y decís, bueno, tenemos un pasado. Todo muy normal. Ame es un sustantivo. Vale, pues el pasado de ame, ame deshita. Ningún problema. Kino, número 2. Kino wa samukatta desu. Uy, aquí ya empezamos a tener un cambio. Antes decíamos que para negar un adjetivo de tipo i, le quitábamos la i y le clavábamos un kunai. ¿Vale? Ahora para hacer el pasado de un adjetivo i, le quitamos la i y le ponemos katta. Katta desu, ¿vale? No sería katta deshita, no, sería katta desu, ¿vale? Si consideráramos que ame fuera un adjetivo de tipo na, que no lo es un sustantivo, se diría exactamente igual, ¿vale? El pasado. Los sustantivos y los adjetivos de tipo na cumplen las mismas funciones gramaticales, en este caso, ¿vale? Sustantivo y adjetivo na, el pasado se hace simplemente poniendo el pasado del des. Hacemos deshita y ya está, ¿vale? Adjetivos i los hacemos quitándole la i y poniéndole un katta. Luego vamos a ver cómo sería el negativo en pasado, que es muy sencillo. El hecho es el mismo. Primero lo negamos, le ponemos el kunai y dentro del kunai le quitamos la i y le ponemos el katta. Así, por ejemplo, esto sería de samui, diríamos samukunai, y en pasado samukuna katta desu, ¿vale? Vamos a seguir viéndolo y así lo iréis entendiendo mejor, porque esta es también una parte un poco compleja quizás. Venga, vamos al número 3. Hokkaido wa Kyushu yori oki desu. Uy, aquí ya tenemos una oración comparativa, fijaos. Nos meten el yori. El yori es una expresión que sería para comparar, ¿vale? Sería el más que. En este caso, hablando de Hokkaido, ¿vale? ¿Cómo es Hokkaido? Nos dice oki desu. Oki desu, ¿respecto a qué? Es más grande que Kyushu, ¿vale? Hokkaido es más grande que Kyushu. Para traducir esto tenemos que pegar aquí muchos saltos. Entonces de primeras puede ser un poco complejo. De una forma más lineal podríais decir Hokkaido comparado con Kyushu es grande, oki desu. Podríamos decirlo así también, y así quizás os resulte más sencillo de entender, ¿vale? Número 4. Watashi wa 1年で natsu ga ichiban suki desu. Fijaos que aquí tenemos 1年, un año, y tenemos la partícula de, no tenemos ni. No tenemos ni. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? A ver quién me lo puede decir. A ver si habéis entendido la partícula de, entenderéis el porqué de esto. A ver si lo sabéis. Tin, 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 tin. Si no se os ocurre nada, ya sabéis, podéis coger y dejarme escrito que no se os ocurre. Y os lo explico, sin problema. Pero quiero que lo penséis un poco. Si habéis entendido bien cómo funciona la partícula de, podréis
relativamente de manera sencilla entender el por qué aquí hay un de y no un ni. Y esta es una pregunta importante porque, bueno, pone realmente a prueba los conocimientos. The Mystery God dice, porque está diciendo que su estación favorita del año es el verano, porque el año es el medio. Vale, esto podría ser una buena respuesta, pero no está completa. Tiene que ver un poquito con lo que vimos un par de lecciones más atrás, ¿vale? Os lo voy a explicar, ya que no hay más respuestas que la de Mystery God, que está bien, ¿vale? Dentro de lo que cabe está bien lo que has dicho, pero en este caso es que es un conjunto, ¿vale? Sería Ichinen no naka de, dentro del conjunto de un año. Ese es el medio, el conjunto de un año, ¿vale? Y nos dice que Natsu ga Ichiban suki. El verano es Ichiban, el número 1 que nos gusta, es decir, lo que más. Así se dice el superlativo. Ichiban y el adjetivo. Ichiban suki, Ichiban oki, Ichiban samui, por ejemplo. ¿Vale? Superlativo, Ichiban. Comparativo, Yori. ¿Vale? Y recordad, Ichinen de se hace porque estamos hablando del conjunto de algo. Dentro del conjunto de un año, dentro del conjunto de yo qué sé, de una semana. ¿Cuál es el día que más te gusta? Por ejemplo. Para ese tipo de oraciones. Pero quería que pensarais un poco en las razones. Razonando yo creo que se entiende mejor. Así que muy bien, de Mystery God. Venga, vamos entonces con las Deebun. Kyoto wa Shizuka deshita ka. Fijaos, Shizuka es un adjetivo de tipo na, ¿vale? Entonces hacemos como si fuera un sustantivo y simplemente le ponemos el verbo des, ya sabéis, verbo, en pasado, ¿vale? Si tuviera un sustantivo al lado, Shizuka na machi deshita ka sería lo mismo, ¿vale? Acabaría en sustantivo, machi, con lo cual pasado igual, no cambiaría. Y bueno, la negativa, pues como estamos haciendo el pasado con el des igualmente, pues la negativa es negar el verbo des. Y Shizuka ya arimasen deshita, ¿vale? Negamos y en pasado, porque la pregunta está también en pasado, con lo cual ojo con eso. Luego, número 2. Ryoukou wa tanoshikatta desu ka? El viaje fue divertido. Adjetivo i en pasado. Dice, hai, tanoshikatta desu. Sí, fue divertido. Lo pasamos muy bien. Dice, tenki wa yokatta desu ka? Yokatta. Pasado, ¿vale? Dice, ie, amari yokunakatta desu. Recordad que el adjetivo i había que cambiarlo a yoi para conjugarlo. Entonces pasa lo mismo al hacerlo pasado. Tenemos que tratarlo como si fuera yoi para decir yokatta. Y en negativo y en pasado, el pretérito negativo sería poniendo primero el yokunai, ¿vale? Recordad, quitamos la i, le clavamos el kunai y al kunai le quitamos la i y le ponemos el katta y nos queda yokunakatta desu. Venga, vamos entonces con la número 3. Kino no party wa dou deshita ka? Do es un interrogativo que ya habíamos visto. ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció? En este caso porque está en pasado. Dou deshita ka? Y la respuesta nos dice totemo nigiyaka deshita, iroiro na hito ni aimashita.
fue muy concurrida, estaba petado de gente, nos dice, básicamente. Nigiyaka, abarrotada. Iro Najito, mucha gente variada. Ni Aimasta, me encontré con mucha gente, ¿vale? ¿Por qué Aimas no lleva partícula O? Esto es algo que os tenéis que aprender así, por cojones y punto. No hay más. El verbo aimas lleva la partícula ni. Encontrarse a alguien, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente estoy pensando en la oración en español. Encontrarse a alguien. Creo que es objeto directo en español. Si me viera ahora mismo mi profesor de lengua de la ESO, probablemente me mataría o me felicitaría, no lo tengo muy claro. Una de las dos. A mis padres los encontré. A mis amigas las encontré. Si es objeto directo. A menos que seáis leístas. Es objeto directo. Pero en japonés no. En japonés es objeto indirecto. ¿Vale? Porque sí. Porque es así. No lo sé. No he estudiado hasta tal punto análisis sintáctico en japonés. Pero es objeto indirecto. Y ya está. Con que os memoricéis que con el verbo aimas va siempre la partícula ni, es lo importante. No hace falta tampoco que lo razonéis y que le deis vueltas. Número 4. Nyūyoku wa Osaka yori samui desu ka? Zutto samui desu. Aquí hay dos cosas, ¿vale? Lo primero, el zutto, que este creo que lo vimos en unidades anteriores, o lo había dicho yo así de pasada, no me acuerdo. Que sería mucho más, ¿vale? O sea, muchísimo más. O también puede ser durante un periodo de tiempo prolongado. Pero en este caso es mucho más, ¿vale? Es para decir que Nueva York, perdón, es mucho más frío que Osaka, ¿vale? Zutto, mucho más. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos entonces con la número 5. Kuko made basu to densha to dochira ga hayai desu ka? Fijaos, lo que estábamos hablando antes. Sabía yo que era más adelante. No sé por qué salió en la 8 el Dore. Pero bueno, lo tenemos aquí. Esto voy a hacer una explicación después con la pizarrita, ¿vale? Que va a ser mucho más fácil de ver. Es para elegir entre dos cosas, ¿vale? El dochira elegimos entre dos cosas. Antes os dije que el Dore era para elegir entre 3 o más. Aquí con dochira elegimos entre dos opciones. Nos dice cuál de los dos es más rápido. Basu to densha to dochira ga hayai desu ka? Y nos dice densha no hou ga hayai desu. El tren es más rápido. Luego vamos a explicar esto en detalle, ¿vale? En el número 6 pues nos hace lo mismo. Umi to Yamato dochira ga suki desu ka? ¿Cuál te gusta más entre el mar y la montaña, la playa y la montaña? Y dice dochira mo suki desu. Ambos. Dochira mo suki desu. ¿Vale? Dochira mo, ambos. Y la última nos dice Nihon ryori de. Nihon ryori no naka de. Aquí está lo que veíamos antes del ichinen. Sería lo mismo. Ichinen no naka de. En el periodo de un año. En un año. Cuando es lo que más te gusta. Pues dentro de la comida. De la gastronomía nipona. Nani ga ichiban suki desu ka? ¿Qué es lo que más te gusta? Dice tempura ga ichiban suki desu. Pues le gusta la tempura. No tiene más misterio. Sustantivo ga, ichiban y el adjetivo, ¿vale? Ahora vamos a meternos con lo que hemos visto aquí en la 5 y la 6. Vamos a cambiar a la pizarrica. Chun, chun, chun. A ver. Aquí.
pizarrica. Pium. Y cambiamos. Venga, entonces decimos que teníamos la oración entre una cosa, por ejemplo, basu to, y nos decía densha to, y la pregunta dochi ra ga hayai decía. Bueno, da igual. Hayai, vale. ¿Por qué nos pone dochira? ¿Vale? Dochira habíamos visto que significaba ¿dónde? La forma cordial de doko. También habíamos visto que significaba ¿por dónde? Que preguntaba por direcciones. Vale. Los japoneses, cuando comparan algo, eligen entre caminos, por así decirlo, ¿vale? Entonces imaginaos que tenemos... Vamos a borrar esto. Imaginaos que tenemos aquí el basu. Y aquí tenemos el densha. Y vosotros estáis aquí. Vamos a hacerle la carita así todo guapa. Uy, qué difícil es pintar aquí. Madre mía, ha quedado muy cursia. Pero bueno, estáis aquí y os dicen qué camino elegís. ¿Vale? El ho que tenemos en la respuesta, ¿vale? Este ho es el camino. ¿Qué camino te gustaría elegir? ¿Qué camino te parece más rápido? Basu to densha to dochira ga hayai desu ka? Y la respuesta nos decía densha no hou ga hayai. Y aquí decíamos densha, que no me va a entrar, pero vamos a escribirlo un poco más decente. Densha no hou ga hayai. En este caso, ¿vale? Hayai. Vale, entonces el camino de el densha es más rápido. Hayai, bueno, des. Faltaría aquí, ¿vale? Hayai des. Densha no hou ga hayai des. Entonces, las elecciones entre dos cosas, por ejemplo, son caminos. Quedaros con eso. Es muy importante porque si lo entendéis de esa forma, os acordaréis mucho más fácil de responder y de formular preguntas con esto. Viéndolo de esta manera lógica es mucho más fácil de entender. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, en principio esto. No me queda nada más. Quedaos que son caminos, ¿vale? Y con eso resultará mucho más sencillo de entender. Por eso, cuando tenemos que elegir entre dos cosas, siempre dochira. Cuando tenemos que elegir entre tres cosas, dore. Creo que todavía no veremos ningún ejemplo en este tema. Creo. No vamos a escupir muy alto. De Mystery God pregunta: ¿por qué dochira mo es ambos si dare mo es nadie? Me acaba de explotar la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Vamos a ver la oración que has comentado. La tenemos aquí. ¿Por qué dochira mo es...
No tengo respuesta para eso. La cosa es que... La cosa es que es así y ahora mismo no tengo respuesta para ello, la verdad. No tengo idea de por qué. Vamos a buscarlo. A ver si hay alguna explicación lógica. La verdad es que nunca me había preguntado eso, tío. Sé que depende del adjetivo. Del adjetivo, sí. Bueno, del adjetivo en este caso. Si estuviera en negativo sería ninguno, pero en afirmativo es ambos. Pero por qué no es otra cosa, no lo sé. Esto sería una pregunta para después. La buscaré con detalle y te informaré. Lo que sí te puedo decir es eso, es que depende de cómo esté el adjetivo en este caso, ¿vale? Si está en afirmativo, dochiramos kides sería ambos. Si dijéramos dochiramos kiyarimasen, sería que no te gustan ninguno. Playman dice dochiramos todos y nadie a la vez. Sí, es lo que estoy diciendo, que depende de cómo tengamos el verbo. Entonces, claro, a ver, yo entiendo la lógica de lo que está preguntando de Mystery God. La verdad es que nunca me lo había preguntado. Simplemente lo estudié, lo aprendí y ya está. Pero nunca me lo había preguntado y es buena pregunta. ¿Por qué no es de otra forma? Vaya. Spectre dice, puede ser en plan loco por decir algo que no hace elección por ninguno, sino que dice ambos. Pues podría ser que no elige ninguno. Podría ser. Playman dice, a mí me explicaron por qué todo significa nadie y viceversa. Y tenía sentido, pero ya no me acuerdo, sorry. Tiene sentido lo que dice Spectre, de que dochiramo, en plan, por ninguno, me gusta. O sea, no me puedo leer... Dochiragaski, ¿por cuál te decantas? No me decanto por ninguno. Podría ser. No me decanto por ninguno porque ambos me gustan. Y como el verbo, si estuviera en negativo, sería no me decanto por ninguno porque ninguno me gusta. Entonces ahí sí podría tener sentido. Yo creo que una traducción muy rebuscada, muy tal, creo que podría ser eso. Una perfecta explicación del por qué. Dochiramos kides. No me decanto por ninguno, me gustan ambos. Dochiramos kiyarimasen. No me decanto por ninguno, no me gusta ninguno. Entonces creo que esa sería la explicación correcta, vaya. Pero es que otra cosa no se me ocurre, la verdad, lo siento. R por YouTube pregunta a Rebeca Vargas, ¿Dochira es para solo dos cosas? Sí, para dos cosas solo. Para tres o más sería Dore, lo veremos más adelante. Bueno, pues entonces, terminado con esto, podemos mirar a los ejercicios. A ver, ¿con qué nos encontramos? Ay. Muy buena pregunta de Mystery God, me ha gustado. Muy fino ahí. Venga, vamos a empezar con el ejercicio 1. Nada, empezamos viendo cosas de tiempo, por ejemplo, totoi, con lo cual nos va a hablar en pasado. Nos pone ame, pues tened cuidado con ese pasado. Por cierto, aquí en el ejemplo nos pone algo muy interesante. Fijaos que pone Kinoo y Tenki. Y Tenki es buen tiempo, buen clima. O sea, que está haciendo sol, vaya, básicamente. Pero tenemos Kinoo. Y esto es un error muy común. Coger y decir Kinoo wa yokatta tenki desu, por ejemplo. No, la expresión es i tenki. Aunque aquí tengamos un adjetivo, no se modifica. Lo que cuenta es que todo esto es un grupo nominal, ¿vale?
Entonces, como esto es un grupo nominal, actúa como un nombre. Y como actúa como un nombre, sería desta. Ojo con esto, porque es un error muy común, ¿vale? Es un típico error. Vamos con el número 2. Entonces, aquí nada más pasados, pero esta vez los pasados de los adjetivos i. Aquí teníamos los adjetivos na, aquí tenemos adjetivos i. En la 3 ya nos meten amalgama de todo, ¿vale? Nos meten adjetivos de tipo na, niki yaka cantan, y adjetivos de tipo i, como shiroi y i. Ojo aquí con el i, ¿vale? ¿Cómo sería? Número 4. Aquí tenemos... ¿Qué tenemos? Vale, para preguntar con el do, el interrogativo do, ¿qué te pareció? Do destaca. Tenki wa do destaca. Kumori desta. Estaba nublado. Ya está, cosas así, ¿vale? Vamos al número 5, a ver qué tenemos por aquí. Comparativas. Tenemos que decir, por ejemplo, que Hokkaido, en comparación a Osaka, Hokkaido wa Osaka yori sushi desu. Está más fresquito en Hokkaido que en Osaka. Luego aquí pues cuál es más pesada, cuál es más barata. Cara, Takai, perdón. ¿Cuál es más cercano? Si Hong Kong o Singapur respecto a Japón. Y quién de los dos es mejor jugando a tenis. Si Mira-san o Santos-san. Luego en el número 6 tenemos para elegir Konshu to Laishu to Dochira ga hima desu ka. ¿Cuál de las dos esta semana o la semana que viene? ¿Cuándo te viene mejor para estar libre? Y le dice que la semana que viene no juega hima desu. Está más libre la semana que viene. ¿Qué más? ¿Qué más? Número 7. Ojo con este, ¿vale? Okasa noriori oishi. Nos dice, vale. Okasa noriori de nani ga ichiban oishi desu ka. ¿Qué es lo que está más rico? En este caso son superlativos, ¿vale? Pero claro, fijaos en los interrogativos, ¿vale? Ryori es una cosa, entonces tenemos que preguntar con nani. Ichinen de... ¿Cuál sería el interrogativo aquí? ¿Qué mes o cuándo? Podríamos decir Itsuga o Nan. Nangatsu. En el número 3 hablamos de la familia. Entonces no podríamos decir Nan, como decíamos aquí arriba, o Itsu. Hablamos de la familia. La familia son personas. Entonces tendríamos que preguntar con Dare. Darega. ¿Vale? Darega ichiban utaga yozu desu ka. Diríamos. Y lo siguiente, supermercados. Supermercados. Este sería con doko, ¿vale? Sería dónde. ¿Cuál de los supermercados? ¿Cuál? En este caso sería dónde. ¿Dónde es más barato? ¿Vale? Estamos preguntando por lugares, así que sería con doko. Y con esto terminaríamos hasta ver aquí en las conversaciones que creo que no hay... Aquí tenemos por primera vez, y valga la redundancia, el hajimete. Hajimete es cuando haces algo por primera vez. Entonces nos introducen que, por ejemplo, yo que sé, Kino hajimete o sushi o tabemashita. Pues comí sushi por primera vez. Esto simplemente es como un adverbio que metemos aquí, ¿vale? Como un adverbio nada más. Es decir, como si dijéramos Kino sushi o tabemashita. Ayer comí sushi.
pero metemos más información. ¡Pa! Ahí. Hajimete, por primera vez. ¿Vale? Eso en cuanto lo uséis un par de veces ya se os queda bastante fácil. Número 2. Ocha Ikaga desu ka. ¿Qué tal le apetece? Recordáis que os dije Ikaga, cómo y de qué manera. Pues y qué tal también, ¿vale? Ocha Ikaga desu ka. ¿Qué tal un poco de té? Dice, oh, gracias. Dice, atsui no. Fijaos, fijaos, fijaos. Atsui no to. Tsumetai no to. ¿Por qué aquí hay un no? ¿Por qué está juntando estas dos partículas? Y luego aquí en la respuesta, atsui no o onegai shimasu. Esta es una muy buena pregunta también. A ver si la adivináis. Esto os voy a dejar también tiempo. Creo que tenemos tiempo de sobra. Sí, en principio sí. Playman comenta por aquí de antes, por ejemplo, Nani mo yomimasen. Puedes traducirlo como no he leído ninguno. O ambos. No los he leído a ninguno. Igual todos. ¿Cómo? Nani mo yomimasen es no he leído nada. Erika Sierra Suzuki dice, no entiendo, me levanté tarde. ¿Cuándo vas a enseñar el abecedario? ¿Cuándo ensayaremos el abecedario? Erika Sierra, mírate el primer vídeo, por favor. Ya ha quedado muy atrás eso. El silabario, por cierto, no abecedario. Venga, a ver, el grupo de Twitch, que estáis más avanzaditos ahora. ¿Tenéis idea de por qué mezcla las dos partículas? Vamos a dar un par de segundos más, que dé tiempo a la respuesta. Aranasi dice yo no. No se me ocurre, la verdad. Muy bien, pues os lo explico, ¿vale? Esto es bastante tedioso así de primeras, porque no os lo veis venir, ¿vale? Está omitiendo un sustantivo, ¿vale? Atsui no ocha, por ejemplo. Por eso dice atsui no y lo omite. O podemos decir atsui no, como que ese no sería el nominalizador, ¿vale? En realidad, para nominalizar un adjetivo se puede hacer de otra forma. Pero en este caso, tomároslo como que dijera el caliente o el frío, ¿vale? Que estuviera nominalizando. Y que ese no fuera el nominalizador. Por eso está utilizando el to. Por eso puede utilizar el to. Porque son dos sustantivos. ¿Vale? Entonces, atsui no to, tsumetai no to. Y luego la respuesta pasa lo mismo. Un sustantivo que va con la partícula o. ¿Vale? Esa es la respuesta entonces. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos entonces al número 3. Rainen Hokkaido ikimasu. Itsuga ichiba ni desu ka? So desu ne. Esto, bueno, vamos a ver. Esa sería más o menos una... Bueno, a ver. Sería... el so desu ne. En este caso. ¿Vale? Y nada, nos cuenta que el mejor mes sería junio. Dice que hay un montón de flores bonitas. Pues habrá que ir, si el corona nos deja, a Hokkaido en junio. Y nada más, a ver, luego ya pasaríamos a los ejercicios de audio. Esta vez 2 ejercicios nada más. Y aquí pues trabajaríamos con más adjetivos. Pam pam. Y aquí pues lo mismo con pasados y demás. Y negativos. Interrogativos por aquí. Y prueba de lectura sobre el mejor supermercado, la mejor tienda.
Fijaos que bueno, aquí ya directamente nos dice Doko ga ichiban ii desu ka, ¿cuál es el mejor? ¿Dónde es el mejor? ¿Vale? Para referirnos a lugares, preguntamos con Doko. Aunque los supermercados sean cosas, no dejan de ser lugares también. Por eso preguntamos con Doko, ¿vale? Y nada, con esto terminaríamos este tema y tendríamos aquí ejercicios de repaso. Fukushu sí, donde nos tocaría repasar un montón de cosas. Y después de todo esto nos hace... nada, que adverbios y la madre que lo parió. Y llegaríamos al tema 13. Hasta ahora vamos dando bastante caña, como vamos de tiempo. 1:25, bueno, todavía queda... todavía un poquito. Venga, pues entonces vamos a empezar con la unidad 13. Y aquí vamos a ver algo bastante interesante, ¿vale? Mucho cuidado con esta. Vamos a empezar. Daiyu-sanka, bunke, los patrones de frases. Y empezamos con la primera. Dice, watashi wa kuruma ga hoshii desu. Vale, hoshii es otro adjetiverbo. Es querer, desear, ¿vale? Entonces lo que queremos, sustantivo que queremos, partícula ga, hoshii. Lo trataríamos igual que como cualquier otro adjetivo, ¿vale? Pero implica deseo, implica algo que queremos, ¿vale? Eso es hoshii. Si fuera en pasado, ya lo hemos visto las unidades anteriores, hoshikatta, etcétera, etcétera, ¿vale? Ojo, que esto es para expresar tus propios deseos, ¿vale? Lo que tú quieres. Esto es una forma volitiva. Lo que tú quieres hacer o lo que tú deseas. Es solamente en primera persona. Es para el hablante, ¿vale? Solo para el hablante. ¿Puedes preguntar? Sí. Pero no es para hablar de los deseos de una tercera persona. ¿Puedes preguntarle? Sí. Pero solamente la respuesta va a ser para ti mismo. El que conteste, vaya. No sobre otra persona. Y esto es muy importante. Número 2. Watashi wa sushi o tabetai desu. O sushi ga tabetai desu. Vale. Aquí tenemos que se puede utilizar la partícula ga en lugar de o. ¿Vale? Pero claro, por cualquier razón queremos utilizar otro verbo. Por ejemplo, hay más, que habíamos dicho que iba siempre con ni. Pues no podemos sustituir ese o por un ga. No tiene sentido. ¿Vale? Solamente se puede sustituir la partícula o por el ga. El por qué no nos vamos a meter. No tiene mucha ciencia. Es como si tratáramos la forma tai, que ahora entraremos a ella. Como si tratáramos la forma tai como si fuera un adjetiverbo. Igual que hacíamos con hoshi, pasa lo mismo, ¿vale? Por eso se cambia el o a ga. ¿Se puede o no se puede? Bueno, esto depende ya de lo que queráis hacer, no es obligatorio. ¿Y qué es la forma tai? Pues la forma tai de los verbos es sustituir el más. Tenemos un verbo en forma más, como por ejemplo tabe más. Quitamos el más y le ponemos tai. Vale, pues así es como se forma la forma volitiva de los verbos. Cómo expresamos lo que queremos hacer. Por ejemplo, tabetai, quiero comer. ¿Qué quieres comer? Sushi ga tabetai. Sushi o tabetai desu. ¿Vale? Ni más ni menos. Ojo, ojo, vuelvo a repetir que hoshi y la forma tai no se pueden utilizar para los deseos de terceras personas. Solamente para los propios, ¿vale? Y ¿os acordáis que hace no sé cuántos temas, no sé si fue en el primero o en el segundo, cuando queríamos invitar a alguien
hacer algo. No, no fue en el tan pronto. Creo que fue en el 4. Fue cuando empezamos ya a ver los verbos más, claro. Si no, no tiene sentido. Cuando queríamos invitar a alguien, utilizábamos la forma negativa. Decíamos, yo qué sé, Ishoni ikimasenka. ¿Te gustaría que fuéramos juntos? Por ejemplo. Aquí estamos ya viendo la forma tai. Entonces, por esa regla de 3 podríamos decir, ¿quieres que vayamos? Ishoni ikitai desu ka, por ejemplo. No, eso estaría mal dicho, ¿vale? Si queremos invitar, no se puede utilizar la forma tai, ¿vale? O si quieres invitarle a, yo que sé, a un café, no puedes decir Kohi ga hoshii desu ka, Kohi o nomitai desu ka, ¿vale? En ese caso, acordaros que tenemos las expresiones de Ikaga desu ka, ¿le apetece? ¿Te apetece? ¿Y qué tal? Que lo vimos ahora en el tema anterior, por ejemplo. Decíamos Ocha wa Ikaga desu ka, ¿qué tal? Un poco de té, ¿vale? O si queremos invitar a beber, pues simplemente diríamos Ocha o nomimasen ka, ¿quieres beber té? Ojo con la forma tai y el hoshi, ¿vale? Ojito con eso. A ver si hay algún comentario. Y si no, pues seguimos. Playman, ¿has notado el terremoto? El de antes, sí. Al principio del directo se vio. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, por aquí en YouTube no hay comentarios. Vale, perfecto. Pues entonces seguimos. Número 3. Watashi wa Furansu e ryori o narai ni ikimasu. Uy, ahora ya tenemos verbos compuestos. Ir a aprender. Narai ni ikimasu. ¿Vale? Entonces yo iré a Francia a aprender cocina. ¿Vale? Voy a ir a aprender cocina a Francia. También lo podemos decir. Cogeríamos el verbo que queremos, o sea, sin movimiento, vaya, en este caso aprender, naraimasu, igual que hacíamos aquí, para la forma tai, le quitamos el más y le ponemos la partícula ni. Fijaos que ya el ni va con verbos de movimiento. Ya empezamos a ver que no solamente para una dirección, ni hacer algo concreto, ¿vale? Narai ni ikimasu. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esto huelga a decir que sería con cualquier verbo de movimiento, vaya. Ir, venir o volver, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? He dicho eso, he dicho que era... sí, el propósito. Vale, ya está, todo explicado en esto. Perfecto. Entonces, debun, perdón. Vamos entonces con la número 1, con la frase de ejemplo número 1. Ima, nani ga ichiban hoshii desu ka? Fijaos, el ichiban que vimos en la unidad anterior, el superlativo, con un adjetivo. Entonces, ¿qué es lo que más deseas ahora mismo? Dice, atarashi ketai ga hoshii desu. Atarashi ketai ga hoshii desu. Quiero un teléfono móvil nuevo. Tun, tun, tun. Mezclamos un adjetivo, atarashi, sustantivo, ketai, con lo cual forma un grupo nominal, ga, hoshii desu, nuestro adjetiverbo, ¿vale? Nada más. Número 2. Natsuyasumi wa doko e ikitai desu ka? Aquí ya estás preguntando, pero no estás invitando. Ojo, estás preguntando ¿dónde te gustaría ir por el verano? ¿Vale? No es... bueno, como nos dice Okinawa, dice... Ne, Okinawa ishoni ikitai, no. No. Así no. ¿Vale? Habría que preguntar en forma negativa. Okinawa e ishoni
ikimasen ka, por ejemplo. Y nos dice eso, Natsuyasumi wa doko e ikitai desu ka, ¿dónde te gustaría ir en las vacaciones de verano? Y dice, Okinawa e ikitai desu. Quiero ir a Okinawa. ¿Vale? Número 3. Kyou wa tsukaremashita kara nani mo shitakunai desu. Tenemos shitakunai. Tai, forma tai, pero negativa. Ikitai, ikitakunai. Quitamos la i y le clavamos el kunai. Con lo cual, si os fijáis, actúa como si fuera un adjetivo. ¿Vale? Se niega como si fuera un adjetivo. Un adjetivo de tipo i, evidentemente. Entonces, kyou wa tsukaremashita kara, como hoy estoy muy cansado, nani mo shitakunai desu, no quiero hacer nada. Y el otro le dice, sou desu ne, kyou no kaigi wa taihen deshita ne. Dice, ya veo, sou desu ne, sí, ya veo. La reunión de hoy, kyou no kaigi, taihen deshita ne, fue muy dura, ¿verdad? Luego, número 4, shumatsu, el fin de semana. Shumatsu wa nani o shimasu ka? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Dice, kodomo to Kobe e fune o mini ikimasu. Dice, kodomo to, con los niños. Kobe a Kobe. Fune o mi, vamos a ver barcos. Ni ikimasu. Fune o mini ikimasu. Vamos a ir a ver barcos. Vamos a ir. Iremos a ver barcos, perdón. Número 5. Nihon e nan no benkyou ni kimashita ka? ¿Qué viniste a estudiar a Japón? Y dice, Bijutsu no benkyou ni kimashita. Fijaos, esto está omitiendo el shimasu. Es un sustantivo. Entonces podemos utilizar esto mismo que estábamos aquí haciendo con los verbos con sustantivos que se puedan entender. Como decíamos, por ejemplo, jugar a fútbol, esquiar, todo este tipo de cosas, estudiar, pues actúa de la misma forma. Todos los sustantivos que representen eventos como, yo que sé, festivales, conciertos, etcétera, también pueden preceder a ni, ¿vale? Como el caso es que pretenden ir a un concierto, ir a un festival o hacer algo concreto, ¿vale? Ahí es cuando utilizaríamos el ni. Esto es un ejemplo un poco complicado, porque ya son diferencias entre e y ni. El e os había explicado desde un principio que era hacia, ¿vale? Por ejemplo, tú puedes ir hacia el concierto y no quedarte al concierto. Puedes ir de pasada al concierto y irte más para allá, pero tú dices que vas hacia el concierto. Pero cuando vas al concierto a quedarte a escuchar música, pues puedes utilizar ni, ¿vale? Entonces, si dices con ni, es que vas a asistir al concierto. Si dices con e, podrías no asistir al concierto. Esto es un poco enrevesado de entender, la verdad. Pero aquí ya te empiezan a meter los dos conceptos, de e y ni, con los verbos de movimiento, ¿vale? Y el caso es que, como el caso de benkyou, pues todos los sustantivos que tengan una acción, como por ejemplo benkyou, kaimono shimasu, sakka shimasu, todos esos simplemente cogiendo el sustantivo benkyou, kaimono, sakka, podéis utilizarlo sin necesidad del shi ni ikimasu, shi ni ikimasu, simplemente diciendo, yo qué sé, kaimono ni kimashita, ¿vale? Por ejemplo, vine a hacer compras. Luego, la última, Fuyu yasumi wa doko ka?
Doko ka, algún sitio. Ikimashita ka, fuiste a algún sitio en las vacaciones de invierno. Ay, que me falla la voz. Y dice, Hokkaido ski ni ikimashita. Lo que os explicaba antes, ¿vale? No hace falta decir que fuiste a hacer. O sea, ski shi, no es necesario poner el shi de shimas. Simplemente cogemos el sustantivo ski ni ikimashita. Fui a esquiar, fui a hacer esquí. Bueno. Y con esto terminaríamos esta parte. Pero creo que esto trae algo más. Porque estoy mirando el apartado gramatical y aquí me pone que hay algo más. Pero no lo estoy viendo. Así que vamos a confirmar. Ejercicios. Venga, vamos a repasar primero por aquí. Si aparece bien y si no, nada. Nada, el primer ejercicio, pues simplemente trabajamos con el hoshi y sustantivo sobre lo que queremos. Queremos dinero, muchos ichimanes, por favor. Quiero una novia porque estoy solo, dice el número 4. Se siente solitario y quiere una novia. Número 2. Donna paso con ga hoshi desu ka? ¿Qué tipo de ordenador? Iba a decir computadora. ¿Qué tipo de ordenador quieres? Y dice, pues, karui. Vale, pues nos pregunta por adjetivos, ¿vale? El donna nos pregunta cualidades del mismo. Pues nada, este sería el ejercicio 2, básicamente. ¿Qué tipo de reloj quieres? ¿Qué tipo de casa quieres? Etcétera, etcétera. Venga. Número 3. ¿Qué quieres hacer? Acciones. Pues quiero ir a Hokkaido, quiero beber cerveza, quiero ver una película, quiero jugar a fútbol. ¿Vale? Verbos en forma tai. Número 4. Nani o kaitai desu ka? Itsu Hokkaido e ikimasu ka? Vale, habría que cambiar y modificar la oración. Es decir, ¿cuándo quieres ir a Hokkaido? Pues por ejemplo, Itsu Hokkaido e ikitai desu ka? Y en la respuesta, pues, Nigatsu ni, ojo, la fecha, Nigatsu ni ikitai desu. ¿Vale? Y así con todos. Utilizando los interrogativos que tenemos aquí, etcétera, etcétera. Número 5. Verbos compuestos. Narai ni ikimasu. Pues por ejemplo aquí, omiyage o kai ni ikimasu. Nimotsu o okuri ni ikimasu, etcétera, etcétera. Número 6. ¿Qué tenemos por aquí? Ah, vale. Fue a Yokohama a hacer compras. Entonces, Yokohama kaimono ni ikimasu, por ejemplo, en el ejercicio número 1, ¿vale? O yo que sé, Okinawa ryoko ni ikimasu, en el 4. Número 7. Interrogativos y... Vale, sí. Son todos con doko, ¿verdad? Sí. ¿A dónde? Porque son todos por lugares. ¿A dónde te gustaría ir a nadar? ¿A dónde te gustaría ir a comprar regalos, souvenirs, etcétera, etcétera? Y la respuesta. Y luego el 8, por último. A ver. Nos pone un interrogativo. Dare. Egao mimas. Vale, pues supongo que será con quién, porque como nos pone una persona, dareto, efectivamente, dareto, egao mini ikimasu ka, con quién quieres ir a ver una película. Y dice, pues, aneto mini ikimasu, quiero ir a verla con mi hermana. ¿Vale? Pues lo mismo con esta de aquí abajo, sería nani o, en este caso, porque es con kaimasu, ¿vale? Nani o kai ni ikimasu ka? ¿Qué quieres ir a comprar? Y diría kutsu o kai ni ikimasu.
Quiero ir a comprar zapatos. Vale, pues nuevamente aquí no sé por qué han puesto... Me sale esto aquí que no debería de salir. Que me salen los verbos no, perdón, las partículas de entrar, salir, montar, bajar, etcétera, etcétera. Y no tenemos nada de eso en el tema. Así que se ha colado 3 pueblos. Mirad, aquí tenemos algo interesante que os había hablado de ello hace un par de unidades. El Nani K, cuando os enseñé el Nani Mo, pues pasa lo mismo con el Doko K y demás, ¿vale? Nani K sería algo. Dice, Nodo ga kawakimashita ne. Se me ha secado la garganta. Y dice, Nani Ka no mitai desu ne. El otro ya sin voz diciendo, quiero beber algo. Y dice, Asoko de Nani Ka no mimasen ka. Bebemos algo allí, tomamos algo. Y dice, so shimashou. Venga, vamos a hacerlo. Venga, hagámoslo. Vale, y así se irían para allá. ¿Qué más? Nada, en el 1 no tenemos nada interesante. Forma de Hoshi. Y en el 3, Shumatsana Nio, Shimastaka. Nada, verbos compuestos, que es lo mismo que hemos dado hasta ahora, ¿vale? Y la expresión do destaca, ¿qué tal te fue? ¿Qué tal te pareció? Do destaca, ¿cómo fue? Y nada, una descripción sencillita, Totemota no shikatta desu, fue muy divertido. Y dice, so desu ka, ya veo. Y por último, ejercicios de audio. Aquí 2. Aquí tenemos para hacer... ¿qué? Formatai de estos verbos. Verbos compuestos con verbos de movimiento. Aquí partículas, como siempre, muy divertidas. Y por último, aquí tenemos la dura vida de Tomo. Creo que se llamaba el perro, sí, aquí está, Tomo. Que nos cuenta que tiene que hacer un montón de cosas y que el gato que vive con él es un vago y que no hace nada. Y hasta aquí el tema 13. Y con esto acabaríamos la review de hoy, de esos 3 temas. Ha sido largo, madre mía. Cada vez se nota que hay menos gente. O sea, cuanto más avanzamos, hay menos gente. Qué irónico. Más gente se va quedando por el camino. O como no han llegado, pues no quieren verlo para no liarse la madeja. Bueno, ¿qué os ha parecido lo de hoy? Yo estoy sin aire, la verdad. Uf. Playman dice, el japonés es muy duro. Taigen desu ne. De Mystery God, se van rindiendo todos. Pues sí, es lo que suele pasar. Cuanto más avanzas, más rápido se rinde la gente. Muchas víctimas se ha cargado. Cuando yo estudiaba japonés en un curso de la universidad, era muy divertido porque cuando empezabas en el primer curso, yo hice primer curso y segundo curso a la vez, ¿vale? Porque yo tenía cierta base y el primer curso me aburría. O sea, los primeros meses cuando estaban con hiragana, katakana, yo estaba hasta el culo y dije, no, yo me voy a segundo. Y me fui a segundo curso. Y cuando llegué a segundo, pues noté que me faltaba... De gramática iba bien, pero me faltaba mucho vocabulario. Entonces tuve que estudiar en 3 meses. Empezamos el curso en septiembre-octubre. Y para antes de Navidad, antes de diciembre, más o menos, me puse todas las 8 primeras lecciones. Las 8 primeras lecciones del MINA, sería el primer curso. Todo ese vocabulario me lo tuve que aprender en esos 3 meses. Entonces yo mientras tanto iba avanzando en el segundo curso, esos 3 meses también, que debimos de llegar, yo que sé, hasta la unidad 13, 14, más o menos como aquí. Entonces me resultaba bastante duro porque había muchas cosas que no sabía, muchas palabras. Pero bueno, el primer curso estaba plagadísimo de gente, ¿vale? O sea, os podéis imaginar el panorama, lo mítico. Un montón de gente que simplemente está allí porque le gusta el anime y se piensan que van a aprender japonés súper fácil porque llevan toda su vida viendo anime. Y en su mayoría, pues sí, la mayoría eran otakus. ¿Para qué negarlo?
Y luego en el segundo curso ya empezaba a verse muy reducido el número de gente que estudiaba. Y por último, en el tercer curso, literalmente había 4 gatos. O sea, había 4 personas, 4 o 5 personas estudiando nada más. De los 20 y tantos que eran en el primer curso, cuando llegamos a tercero no había ni la mitad. En segundo ya se habían quedado la mayoría. Y en tercero no llegó ninguno, prácticamente. Aranasi dice, cuantos más chupitos bebes, menos puedes beber, decía un maestro mío. Claro, cuanto más aprendes, menos te queda por aprender. Si lo miras así, pues es bastante positivo. Ana dice, yo me pierdo ya, es normal, si no estás dado, es normal, no os preocupéis. Por eso están los directos resubidos, para que los podáis volver a ver cuantas veces queráis, sin ningún problema. Y podáis comentar, preguntar, y para eso tenéis también el Discord, que habrá mucha gente que os pueda ayudar. The Mystery God comenta, a mí me pareció más difícil el de ayer que el de hoy, la verdad. El de ayer, no me acuerdo exactamente qué dimos, pero es que dimos mucha materia, claro. Dimos todo lo del tema de los adjetivos. Entonces, claro, eran muchas cosas nuevas. Ahora estamos trabajando sobre lo que vimos ayer. Con lo cual, bueno, ahí. Playman, en el japonés hay que poner codos, es lo que hay, no es aprender italiano. Bueno, más que aprender codos es escribir mucho. Porque lo de poner codos y estudiar mirando y leyendo solamente no funciona muy bien, la verdad. Hay que escribir. Neko-chan, ya llegué. ¿Qué vamos a estudiar? Pues llegas para acabar. Marco Fernández comenta, gracias profesor por sus clases, la constancia es la mejor manera para alcanzar la meta. Exactamente, lo mejor es ser constante, no queda otra. No dejarlo y sobre todo repasar para no olvidar, es lo más importante. Repasar para no olvidar, es lo más importante que os puedo decir, de verdad. Porque si no os va a pasar como por ejemplo a mí, que yo estoy olvidando kanji. Por no estudiar kanji, estoy olvidando kanji. Y como no estoy escribiendo nada últimamente, yo creo que me pongo a hacer ahora mismo un examen de kanji y la pifio, pero muy, muy gravemente, muy fuertemente. Así que a ver si mañana me pongo a repasar un poquito de kanji. Ese va a ser mi objetivo personal mañana. Venga. Spectre dice, yo también ando perdido, pero hacer ejercicios, escribir, repasar y empollar y tirar del vídeo ayuda. Pues me alegro que os ayude. Este nombre no lo puedo leer. K120 191. A mí me ha quedado una duda de antes. ¿La podría hacer? ¿Dónde está? Ah, es como el no de Kuma no Poo-san. Hostia, el Winnie the Pooh. el osito Pooh. ¿Se dice así? Kuma no Poo-san. No lo sé, la verdad, nunca lo he visto en japonés. Acaba de llegar un comentario que no lo veo. Ah, vale, el no nominativo es la pregunta. Pero es que Kumaya es un sustantivo, no entiendo la pregunta. O como el de Ponio. Sakana no ko. Ah, no. Ese Sakana no ko es el niño de los peces, quizás. Ese sería el de pertenencia, que lo hemos visto en el primer vídeo. Las primeras lecciones se ha visto. Es un poco distinto. Perdón. Ese sería un poco distinto. No pasa nada. Pues nada, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Vamos a volver aquí a la sala de espera. Pium, pium. Pum. Y nada, eso. Mucho ánimo y no desistáis. Lo mejor que podéis hacer, ya os digo, seguir dándole caña y repasando fuertemente. Porque lo más importante es no olvidar. Más que aprender es no olvidar. Es lo que mejor os puedo indicar. El mejor consejo que os puedo dar, de verdad. Megabanet dice, hola Rubén, soy Angelo. ¿Me darías una recomendación general para aprender el idioma? Estoy grabando para compartir lo que dices en el grupo. Gracias. Pues lo acabo de decir justo ahora.
Que lo más importante es no olvidar. Así que repasad siempre que podáis. Aunque tengáis 5 minutos, 5 o 10 minutos al día, repasad. Es lo mejor, ¿vale? Y ya sabéis, lo que os digo siempre, por favor, darle a like fuertemente, compartid, comentad y todas esas cosas para que los vídeos tengan mayor alcance. Y a ver si el próximo día puedo arreglar lo del chat, porque es que me está mareando la vista ver tanto nombre azul. Lo odio, de verdad. No sé por qué ha salido así. Así que nada, muchas gracias. Y antes de acabar, vamos a coger y vamos a ver el ending en condiciones. ¿Vale? Venga, nos vemos, chicos. Cuidaros y hasta la próxima.